No fue por celos, fue por dignidad. Dicen que me alejé por celos, pero nadie se pregunta qué hubo detrás. Nadie se detuvo a pensar que antes de mi distancia hubo entrega, apoyo, cariño y presencia. Nadie quiso ver que antes de mi silencio hubo demasiadas decepciones calladas. ¿Les ha pasado? ¿Han sentido que dan todo por alguien y cuando ponen límites, de repente se vuelven las malas del cuento? Qué fácil es decirlo cuando no se conoce la historia, cuando no se ha estado en mis zapatos, cuando solo se ve el resultado, pero no el cansancio que lo provocó. Éramos 3. Bueno, al principio éramos 2. 2 amigas que se entendían con solo un mensaje. Nos mandábamos audios larguísimos, hablábamos de todo, de la vida, de los hijos, de los sueños, de los miedos. Nos teníamos cariño, complicidad y respeto. Y lo que parecía sumar, terminó dividiendo. Poco a poco, lo que era complicidad, se convirtió en competencia silenciosa. De pronto, ya no me invitaban, ya no estaba en los planes, ya no contaba. Mi hijo, que jugaba con los suyos, también empezó a ser excluido. Y aunque al principio quise pensar que era casualidad, no lo era. Era una exclusión elegante, disfrazada de olvido. Empecé a notar pequeñas cosas, que ya no nos invitaban a las tardes que antes compartíamos, que los mensajes se fueron apagando, que los planes ahora eran entre ellas, sin mí. Y lo más doloroso, que hasta mi hijo empezó a ser excluido. Porque mientras a mí me cerraban la puerta para las cosas simples, me la tocaban con insistencia cuando había necesidad. Para los pasteles del trabajo, ahí estaba yo, apoyando. Para ayudar con los útiles de los hijos, ahí estaba yo. Para ofrecer una oportunidad laboral, ahí estuve yo. Siempre yo, siempre dando. A la que se nos unió, la conocí en un momento difícil de su vida. No tenía trabajo, no tenía dinero, estaba pasando por una situación complicada con sus hijos. Y sin pensarlo, la ayudé. Le di oportunidades, la apoyé económicamente, la impulsé para que trabajara, para que saliera adelante. Compré cosas para la escuela de sus niños. Incluso llegué a sostenerla en momentos en los que yo misma tenía que hacer malabares para salir, prestándole dinero de mis ahorros. Y no lo hice esperando nada. Lo hice por humanidad, por solidaridad, por creer en la sororidad entre mujeres, pero sobre todo en la amistad que nos unía. Pero pronto me di cuenta de que esa amistad tenía una sola dirección. Y no era que me doliera ayudar, me dolía sentirme usada. Me dolía que mi valor solo existiera cuando había algo que sacar, que mi generosidad se confundiera con obligación, que mi cariño se interpretara como debilidad. Entonces decidí alejarme. Y cuando empecé a guardar silencio, preguntaron qué pasaba. La primera vez respondí, nada, solo necesito espacio. Espacio para encontrarme a mí misma, espacio para, desde la serenidad, poder continuar. Pero la segunda vez que me preguntaron, dije la verdad. Les hablé con el corazón en la mano. Les dije que me sentía utilizada, que mi presencia ya no era bienvenida, que solo contaban conmigo cuando había algo que resolver, no cuando se trataba de compartir. Le dije que no me parecía justo y que prefería dejar la puerta entreabierta desde la serenidad. Mi hijo también lo empezó a notar. Los 3 pequeños que jugaban juntos ya no lo invitaban. Al principio pensé, no pasa nada, no siempre tienen que estar los 3. Pero era muy evidente la exclusión. Era constante
Y no solo con él, también conmigo, también con comentarios y actitudes. Y entonces comprendí algo. Para los momentos bonitos, yo no contaba, pero para los favores, para los apoyos, para las necesidades, ahí sí aparecía. Y eso duele. No era que me doliera ayudar, me dolía sentir que me veían como un cajero automático con corazón, que mi presencia solo valía cuando había algo que obtener. Y entendí que eso no era amistad, era conveniencia con envoltorio de afecto. Así que decidí alejarme, sin enojo, sin drama, solo distancia. Cuando mandé el mensaje respondiendo lo que me preguntaron, queriendo tener claridad, pidiéndome que fuera directa, no me contestó durante una semana. Después de una semana lo hizo, pero fue justo antes de iniciar mi semana laboral. Nunca abrí el mensaje porque ya la conocía. Sabía que no era coincidencia, era una forma de desestabilizar y de controlar. Mientras tanto, la otra amiga, la del trabajo, seguía comportándose con una actitud soberbia tremenda, altanera, grosera, incluso con mis compañeros, los más allegados hacia mí. Yo simplemente observaba. La fue a buscar a su oficina un día y no estaba. Le dejé una nota con educación pidiéndole que me devolviera lo que debía, porque yo sabía que ella había renunciado y que su último día sería el día viernes. Al día siguiente fui de nuevo y cuando la encontré aproveché a devolverle unos tenis que eran de su hija, que en una pijamada dejó en mi casa y que yo le había mandado lavar. Me gritó, me reclamó, me acusó de hacer todo por celos. Y yo respondí con calma, ¿celos de qué? Yo no te puedo tener celos. Esto no es envidia. Esto es el resultado de poner límites. Porque ya no voy a permitir que me sigan utilizando. Y fue entonces cuando gritó que yo tenía el corazón podrido. La miré con serenidad y le dije, si tener el corazón podrido es haber estado contigo cuando no tenías nada, si es haber comprado los útiles de tus hijos, si es haberte dado trabajo y ayudarte a levantarte, entonces qué triste que confundas gratitud con ataque. No me alteré, no grité, solo marqué punto final. No respondí con groserías, no insulté, solo mantuve la calma porque entendí que cuando te defiendes con dignidad, el silencio grita más fuerte que cualquier pelea. Pero no bastó con eso. Después se dedicó a hablar mal de mí, a inventar historias en mi trabajo, a contaminar lo que yo había construido con esfuerzo. Y no obstante, también lo hizo en el colegio de mi hijo, con la directora y con las mamás de otros compañeritos de mi hijo. Y ahí lo entendí todo. Poner límites te convierte en el villano. Y ser compasivo con todos no siempre es virtud. A veces es una trampa. Aprendí que no debo desbordarme por nadie, que mi bondad no debe usarse como moneda de cambio y que la compasión, cuando no se valora, se vuelve cadena. Entendí también que soy respetuosa, incluso cuando podría no serlo, que no tengo nada que demostrar y que alejarme no fue por celos, fue por respeto a mi propia paz y la de mi familia. Porque uno no tiene que comprar amistades con tiempo, dinero o sacrificio. La amistad verdadera no se paga, se construye. Así que sí, me fui, pero no por envidia. Me fui por amor propio, por dignidad, por entender que mi corazón no está podrido, está cansado de dar donde no florece. Y si eso me hace la mala del cuento, entonces bendita sea la villana que eligió su paz, en lugar de mendigar cariño. Todo quedó claro. Los valores no estaban en ella, sino en quien entrega con integridad. Sus actos,
sus palabras para ofender y denigrar algo tan sagrado como el trabajo, mostraron sin máscaras quién realmente es. Ese llamado corazón podrido no habla de mí, sino de su vacío, de su egoísmo y de su incapacidad para reconocer la bondad ajena. Quien lastima, manipula y se aprovecha de lo que otros dan con respeto, revelan la pobreza de su alma y nada de lo que haga podrá ocultarlo. No sería coherente de mi parte seguir sosteniendo a alguien que solo se aprovecha de mi buena fe, de mi bondad, de mi sororidad, de mi tiempo, de mis recursos y de todo lo que doy con corazón abierto. No puedo entregar lo mejor de mí a quien únicamente busca recibir, utilizar y apropiarse de lo que comparto con amor, dejando de lado cualquier reciprocidad, respeto y gratitud. Porque la verdadera amistad, la verdadera lealtad, la verdadera humanidad no se construye sobre la explotación del otro, sino sobre la mutua presencia, el apoyo sincero y la armonía de dar y recibir con conciencia y respeto. Siempre estuvieron las red flags, pero yo no quise darme cuenta. Siempre busqué pretextos para disfrazar lo que realmente estaba viendo, sintiendo y percibiendo. Y hoy entiendo que esa experiencia también me dejó una gran lección. Que a veces las personas llegan a tu vida no para quedarse de la manera que uno espera, sino para enseñarte, aunque sea a través de tu egoísmo, sus manipulaciones o su falta de respeto, que tu valor, tu bondad y tu dignidad no se deben regalar a quien no sabe reconocerlos. A veces perder 2 amigas es solo la forma más elegante que tiene la vida de recordarte quién eras y quién no volverás a ser.